perdón. Ya, échate, arráncate. Bueno. Ya. Bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de su gran podcast de los camaradas. Estamos muy contentos de recibirlos, tanto el camarada Rafa como el camarada Estefan. Nuevamente sí. en esta emisión. Insisto que seguimos muy contentos porque nos están escuchando en varios países, en varios estados. Es agradable, pero oigan, por favor, ya estoy escuchando de repente más comentarios, ya me van diciendo más, pero pues venga, también suscríbanse, oigan, no sean gachos, o sea, está bien que lo escuchen, qué bueno, pero pues también suscríbanse, oigan, no les cuesta nada, no les va a llegar publicidad fea ni nada por el estilo, nada más es cosa de clic, suscribirse y ya está. Si quieren activar las notificaciones, está padre porque les van a ir avisando cuando subamos video, que es generalmente los lunes, salvo que tengamos alguna situación. Pero si no, generalmente los lunes estamos subiendo, como lo decía, y de ahí en fuera no es que subamos spam ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, si quieren pueden hacerlo con toda la calma del mundo y la seguridad. Sí, claro. Y acuérdense que también estamos entonces principalmente en Spotify y en YouTube. Es como que los canales donde más estamos presentes, ¿no? Sí. Pero también estamos en otros canales de podcast como lo son iVoox, Google Podcast y de repente también en redes sociales, en Instagram como Los Camaradas Oficial. Estamos ahí también, pueden comentar en las publicaciones, de repente estamos... No somos tan de redes sociales, pero estamos ahí trabajando en ellos. O sea, tratamos de estar publicando ahí algunos videos, hacemos algunos fragmentos también como para que si no tienes tiempo de chutarte media hora, te puedas chutar unos 7 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero ahí ya lo fraccionamos como en algunos temas. Entonces, si te llama la atención y quieres comentarnos si te gustaría o te interesaría algún tema, por favor, haznos los comentarios en YouTube o en Instagram y con todo gusto te vamos a estar respondiendo y vamos a estar a la orden, como dicen. Y en este capítulo de esta semana vamos a hablar sobre los millennials, la generación endeudada y sin acceso a una vivienda. Parte 2. Parte 2. La semana pasada, la verdad es que pensábamos incluirlo todo en un solo podcast, pero se nos hizo un tema tan extenso y que si no dábamos un buen contexto iba a ser difícil de comprender. Y realmente, pues prácticamente todo el podcast de la semana pasada se nos fue en el puro contexto, pero ya en este vamos a mencionar un poquito más de datos un poquito pues, duros y concretos sobre por qué lamentablemente la mayoría, obviamente no es una generalidad, hay algunas personas a las que afortunadamente no les aplica, pero sí, la gran mayoría es una generación endeudada. Espérame. Y sin acceso a Camarada, vivienda. justamente me dejaste ahorita atónito. ¿Cómo que hay a quien no le aplica? Pues es que como todo, no todos están incluidos en la misma balanza, o sea, hay otro tipo de oportunidades, sí. Otro tipo de circunstancias que les ha tocado vivir y pues aunque pertenezcan a la generación millennial, pues no se miden con la misma vara. ¿Sabes que también un detalle que no platicamos la semana anterior, pero sí importante, es la parte de los empleos ahorita con la generación millennial y más aún con los centennials, que eso se las van a ver más negras todavía. Y sí, quiero decir con esto porque los millennials ahorita están sufriendo mucho, porque somos Digo, de entrada, antes de que empieces, vamos a recordarles que investigamos un poquito en internet, tanto Estefan como yo, nuestras fuentes principales donde encontramos más que información fueron artículos, fue en Forbes y en el Financiero, quienes a su vez citan las fuentes donde encontraron todos estos datos, entre ellos obviamente los datos de la INEGI y otros datos muy interesantes. Simplemente hay que buscar millennials, la generación endeudada y sin acceso a la vivienda, si es que quieren ver la fuente de la que encontramos muchos puntos reveladores. Ahora sí, continúa. Exacto. Bueno, ahí, por ejemplo, también detalles que ni Rafa ni yo somos... O sea, camaradas, nosotros somos mortales cualquiera, ¿eh? No somos... Sí, estaría padrísimo, como alguna vez también lo comentaste, que pudiéramos invitar a un economista, a un sociólogo también creo que entra en el contexto, porque es importante también de repente informarnos con un especialista. No somos especialistas, de una vez lo digo porque hay luego gente que comenta, es que tú dijiste... No, a ver, no somos especialistas. ¿Quién te crees tú para opinar del tema? Pues un ciudadano promedio. Sí. Ya mejor no opinamos, ¿verdad? Ahora sí que... Entonces, lo aclaramos desde el principio, ¿vale?
Ahora sí que la opinión es lo bueno de la opinión, que todos tenemos uno. O sea, Exacto. Y bueno, ahora sí, como tal, les decía que la generación Centennial y los Millennials, ahorita nos estamos enfrentando a una situación muy delicada. Y es que la generación X tuvo muchas y buenas fuentes de empleo y empleo bien pagado, porque todavía yo creo que sobre todo los baby boomers, pero sí, todavía la que generación incluso X, los denominaban como la generación de la abundancia, algo así, o del crecimiento, no estoy sí, recuerdo bien. pero eran épocas en las que podía trabajar solo un miembro de la casa y sin problema. Es decir, yo no estoy a favor de eso, pero que podía trabajar solamente el papá, por decirlo así, y la mamá era ama de casa y el dinero no faltaba. O sea, estaban bien. Quiero recordar una imagen de un meme que hablamos la semana que entra, que era un abuelo que le decía a su nieto que su generación fue más difícil las cosas porque ellos no tenían internet. Y el nieto le contesta, sí, pero los terrenos costaban 20,000 pesos, unas por otras, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, con todo esto, la generación millennial y centennial ahorita no tienen trabajos. Es muy difícil conseguir trabajo. Digo, quiero mencionar... El ciclo está mal, cerrándose mal. Quiero mencionar que los millennials son la generación que más o menos comprende entre los nacidos entre 1981 y 1996, para que más o menos pongamos ahí un rango de edad, que serían los que tienen hasta 39 años, que ya es una edad pues madura, y aquellos que son más o menos de unos 25 años, 26 años, que son realmente ya una edad laboralmente productiva. Que esos son los millennials, los que ahorita estamos. Hay, abajo de 25 años ya podrían ser catalogados como centennials. Centennials. Pero pues ellos apenas están iniciando su vida laboral, si no es que todavía están en la universidad o son mucho más jóvenes que eso. Pero bueno, eso será otro tema, ¿no? Eso será otro tema. Vamos a platicar. Pero aquí hay una frase importante que escuché, más bien que leí dentro de estos reportajes, y decía que la gente que estaba ya en la empresa, llega a un centro laboral, un millennial, y le dicen sus compañeros de trabajo, híjole, es que llegaste tarde a la vida laboral, como unos 5, 6 o 7 años. Y eso es porque prácticamente cuando nosotros iniciamos nuestra vida laboral fue aproximadamente, unos un poco más, un poco menos, fue en el 2008, justo cuando surgió la crisis económica global que azotó muchísimo a muchos países y sobre todo a esos que dicen como que no son de economías tan fuertes, pues como él es lamentablemente México. Si nos están viendo en otros países, puede ser que en otros países haya sucedido de manera distinta, pero esta crisis del 2008 sí fue muy fuerte para todos. O sea, hubo devaluaciones en monedas. Yo me acuerdo que incluso en ese momento a mí me tocó estudiar un tiempo en el extranjero y mi moneda se vio fuertemente impactada por el cambio de divisa. Además de que obviamente se redujeron los buenos empleos y los que se ofrecían eran con salarios bastante precarios que ya no estaban tan acorde a las necesidades, ¿cómo decirlo? Pues de familia, ¿no? O sea, ya de repente ahí se visibilizaba que no era suficiente un solo salario para solventar una vivienda, más si tienen hijos, ¿no? O sea, eso ya ni se diga. Pero sí, más o menos eso es porque la generación millennial, años más, años menos, nos tocó vivir justo cuando entramos a la vida laboral, la crisis del 2008, una crisis que azotó al mundo bastante fuerte, ¿no? Y posteriormente a eso, por la crisis del 2020, la que estamos viviendo, que todavía fue muchísimo más cruda. Deja de deprimirnos. Que realmente cuando, digamos, ya podríamos haber establecido ciertos ahorros o haber establecido bases laborales fuertes o negocios también, viene una crisis que está mermando con los ahorros de las personas, que obviamente no hay oferta laboral y si la hay es realmente con migajas. O sea, seamos sinceros, que digan, se están recuperando los empleos. Sí, pero si te los están ofreciendo con la cuarta parte de lo que ganabas antes, ni siquiera deberían de contar, pero bueno, ahí cada quien hace sus mediciones. Mira que ahí también hay una parte importante a contemplar y es que la generación X
todavía tiene acceso a una pensión, mientras que la generación de los millennials no tenemos acceso a una pensión como tal. Que fueron los sino que trabajaron. Nosotros tenemos que aportar para poder tener esa pensión. Ellos fueron los que aportar alrededor de 1,250 semanas, que vienen siendo como unos 24 años y cacho, para que estar trabajando y aportando para que tengas una pensión. Sí, la verdad es que para sobrevivir. La verdad es que lo tienen un poquito más sencillo si es que tuvieron una vida laboral formal, porque es la realidad. Si fue una vida informal, pues no tienen acceso. Exactamente, buen detalle. Estoy hablando de la relación laboral formal, con todas las prestaciones. Pero aquellos que iniciaron su vida laboral antes de 1997, pues que realmente pues, nosotros éramos niños, sí, todavía tienen acceso a una pensión. A nosotros ya no. Y esto está visibilizando que los millennials, generación endeudada y sin vivienda, y que tampoco se va a pensionar. O sea, estamos también ya visibilizando que vamos a tener una tercera crisis en nuestra generación, y es cuando seamos viejos. Pero ahí es donde entra también la parte de la educación financiera, porque finalmente ahí es donde ya cada quien tiene que ir pensando en invertir o de plano ponerle un porcentaje de su salario cada mes hacia la pensión, pero ya eso es con aportes voluntarios, para que digamos que te puedas ir ya como que para que salgas. Y eso contemplando también si es que tienes casa. Ahora, porque finalmente también, si no tienes una casa, pues sigues pagando renta. Y las rentas, yo nunca he visto un lugar donde bajen de precio. No es que cada año hay un y ahora pequeño van a incremento. Costar 900 o van a costar 1,000 más años. No, van subiendo, 1,000 pesos 1,000, 1,100, 1,150 y va escalonándose eso. Ahora, bien lo dices, ¿no? Desde que iniciamos nuestra vida laboral, si hubiéramos tenido una educación financiera positiva, desde el primer día que estamos empezando nuestra vida laboral estaríamos ya pensando en algo que va a pasar en 40 años, que es nuestro retiro, pero no, ahora estamos endeudados, es una generación endeudada, y realmente para que nosotros podamos aportar un extra a nuestro fondo de pensión, que es sumamente importante, pues es porque tenemos un excedente en nuestro ingreso, pero lamentablemente cualquier excedente que podamos tener, muchas de nuestra generación lo utiliza para pagar deudas. Y aquí tengo dos datos un poco reveladores. Y es que, bueno, un sociólogo dice que no se puede mejorar en términos sociales la condición de la generación actual, porque aproximadamente el 60% de los millennials no cuenta con ahorros, no tiene ningún fondo de emergencia, no les sobra el dinero como para estarlo ahorrando. El 60% es un porcentaje muy alto. Bueno, pero más alto. Ahorita, por la crisis de 2020, los que sí tenían ahorro, ya se les fue el al ahorro caño. se lo están consumiendo, quizás no completo, pero se lo están consumiendo justamente por toda la crisis que está llegando, que se está presentando. Sí, todo está mermando. La verdad lo que falta, porque sinceramente hay una parte que ahí me pareció algo triste, pero importante saberla. Apenas le pregunté a una doctora que conozco que ella ya le tocó la vacuna de Pfizer. Y le dije, bueno, pues supongo que después de tu segunda vacuna, en 21 días, ya vas a poder quitarte cubrebocas y estar más tranquila. Me dijo, no. Vamos a tener que seguir con cubrebocas y todo. La vacuna es más que nada para que si te da coronavirus o te da COVID, no te mueras, no sea tan grave, no sea como nada más tos y te falta un poquito el aire, pero la brincas. Pero entonces, no deja de ser. No mames. Pero no deja de ser una realidad que puedes seguir contagiando gente. Ajá. O sea, eso quiere decir que vas a seguir siendo susceptible a aportar el virus y enfermarte, o si eres asintomático y tienes la suerte, pues bueno, no tendrás síntomas, pero igual se va a seguir contagiando gente. O sea, hay que seguir usando cubrebocas. Claro. De todas formas. Y si es como de, ¿what? Yo pensé que esto ya iba a acabar como por junio, quizás ya para diciembre era como, ¡todo es fiesta! No, o sea, la verdad sigo impresionado con eso. Ahora, el otro dato revelador que encontré es que aproximadamente un 70% de nuestra generación tiene deudas. O sea, en estos dos datos reveladores, el 60% de la gente no tiene ahorros, no tiene fondo de ahorro, no tiene fondo de emergencia, no tiene fondo de retiro.
Y el 70% tiene deudas. Incluso quiero equiparar ambas estadísticas. Y yo pienso que los que respondieron que sí, o sea, ese 40% que respondió que sí tiene ahorros, seguramente tiene deudas. Es como, pues tengo, no sé, 20,000 pesos ahorrado, pero debo 30,000. Entonces no tienes ahorrado, o sea, tienes un déficit. O sea, también, sí, eso. Es importante, digo, qué bueno que tenga un porcentaje ahorrado para cualquier cosa, pero la realidad es que también lo debe, entonces no debería contar tanto así. Y esto lo único que hace es que nuestra generación tenga una calidad de vida más precaria, peor que la que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Lamentablemente, dos datos contundentes, los voy a repetir antes, 60% no cuenta con ahorros y 70% tiene deudas. Ahora sí, Steph. Ok, madres. Datos feos. Incluso, perdona, yo subiría a un 80%, porque acuérdate que también está, en alguna clase lo vimos, la ley del 80-20. Entonces, que son realmente como datos estadísticos. Sí, son datos muy generales, pero que aplican. Sí creo que podría ser un 80% más de personas que sí sufran con una deuda, no severa, pero sí una deuda. Vamos a dejarlo así. No voy Ahora, a decir deudas son muchas cosas. Puede ser deudas en tarjetas de crédito, deudas para llevar una vida, un estilo de vida que no corresponde con tus ingresos, que eso se da muchísimo por las redes sociales. Claro. No sé si has visto muchísimo también estos que van con un carrazo, pero no tienen un peso en la bolsa y van con un cuarto de tanque. O sea, sí, de hecho iba a mencionar que también una deuda es como un crédito de automóvil. Claro, y ahí es donde yo pienso que tiene que haber como detalles de coherencia. Finalmente, si tienes un carrito, pues modesto, pero que sea ahorrador en gasolina, te va a ayudar muchísimo más que andar mamaseando con un supercarrazo cuando pues, no tienes ni para poderle llenar el tanque. Es más, ni siquiera le puedes echar premium. Que aparte de lo que dices, traen un carrazo, no les alcanza para llenar el tanque, pero muy probablemente es porque todavía deben el coche. O sea, aparte. Sí, porque incluso yo lo he visto en youtubers. Hay un youtuber que sé que tiene buenos ingresos porque lo ha mencionado, y este es Bert O. Pero también ha visibilizado el solito, no sé por qué, que lo saca a crédito. O sea, digo, gana muy bien, le alcanza para pagar el crédito, pero podría esperarse un año y pagar el carro de contado. No veo la necesidad de regresando a lo que mencionabas en el capítulo anterior, que a huevo la inmediatez, pero sí, bueno. O sea, es el hecho de, traes un buen carro y lo debes. Digo, no está mal porque incluso estadísticas automotrices dicen que más o menos el 80% de los carros que se venden en México son mediante créditos automotrices. Pero claro, no deja de generarse un interés. O sea, si un carro te cuesta... También ahí hay que ser inteligente incluso hasta con los créditos de carro, porque finalmente debes de sacar cuentas cuánto es en realidad lo que estás pagando. Y digamos que si tú pones un carro a, vamos a decir, 36 meses o 72 meses, yo qué sé, muchos meses, tienes que hacer bien tu cuenta cuánto estás realmente pagando. Digamos, lo voy a poner en términos muy sencillos. Tú compras un carro de 100,000 pesos, pero al final de los 72 meses estás pagando 230,000 pesos. Es como, ojo. ¿Y tu carro ya vale la mitad? Sí, claro, 100,000. Entonces, ahí es donde incurre por eso digo justamente el pensar y a veces bajarse la idea de decir, bueno, pues mejor un carro modesto que va a gastar poca gasolina, pero yo sé que lo voy a poder terminar de pagar antes. Y claro, no está mal tener la aspiración de aquí del supercarrazo, pero puedes ir escalando poco a poco. Porque ahora, finalmente ese carro lo terminas de pagar rápido, el de 100,000 pesos, entonces luego lo vendes y te compras algo mejor. Acceso a uno mejor. Y no estoy diciendo ir poco a poco escalando hasta llegar, o también invertir. Hay otras opciones que son como el leasing, que es como rentar un carro. Es arrendamiento, sí. Es un tipo de arrendamiento, pero al final de cuentas te puedes quedar con el carro. O simplemente es saber mucho mover las finanzas de forma correcta, porque en algunos casos, depende mucho del salario de la persona, pero en algunos casos
vale más la pena tener un leasing con un carro que quieres, que se te antoja, en lugar de tener uno propio, que eso es como la inteligencia financiera que están soliendo tener algunos centennials. Ahora, yo no estoy Eso es un diciendo detalle. que tampoco un crédito automotriz sea algo malo. O sea, No, para realmente nada. si es la alternativa para adquirir tu auto, está bien. Pero regresando a este youtuber, a Bert O, él creo que tiene 2 o 3 motos y tiene creo que 4 autos, pero de esos 4 autos, al menos él solito ha visibilizado que 2 los ha sacado mediante créditos. Entonces dices, güey, o sea, ¿qué necesidad tienes de endeudarte? Porque de todas maneras ya tienes otros carros que además son carrazos y motocicletas súper caras. Y lo único que quiere, o lo que digo, y es aparte esto de las redes sociales, él gana muy bien, o sea, lo ha visibilizado, gana muy bien, pero de todas maneras quiere visibilizar un estilo de vida que no va acorde con sus ingresos, porque o sea, ¿para qué quiere presumir más mediante pedir prestado? Y eso es algo que pasa a menor escala con nuestra generación, que realmente irse a vacaciones a un lugar más lejos para presumir las fotos en Instagram, comprarse un carro más caro del que pueden pagar para que sus compañeros del trabajo lo vean llegar en un carrazo o sus vecinos, cuando pues, realmente simplemente es presumir, ¿no? Y no digo que esté mal darse ciertos lujos, pero deben ser muy bien pensados y saber qué tanto nos pueden restar a futuro, porque como tú dices, hay créditos hasta 60 meses. Es que exacto, a ver, hay un detalle, es pensar, y esto es a lo que yo invitaría a nuestra audiencia, piensen más que nada en su futuro. O sea, bueno, nos escuchan de varias edades, pero si nos estás escuchando y tienes menos de 25 años, la verdad es que te súper recomendamos, ahorra, vale muchísimo la pena para que puedas empezar a invertir para tu futuro, porque el problema es que si piensas que cuando tengas 50 años, ahí es momento para pensar en tu futuro, no. Piénsalo desde ahora. Hay formas en las que puedes invertir. Si ya estás trabajando, checa los afores. Puedes tú meterle, checa tu solvencia. Pero no si solo afore, la oportunidad de meterle instrumentos. 1,000 pesos cada mes a tu pensión, depende con quién tengas tu afore, hazlo. Vale totalmente la pena. Ahorita vas a sentirlo como una pérdida, como un chin, rayos. Pero cuando seas viejo. Exactamente, cuando ya seas mayor o cuando tengas una emergencia de desempleo, esos afores justamente hay que checar con cuál, pero esos afores hasta te pueden ayudar con el desempleo y te pueden hacer un parísimo. Y no solamente simplemente afores, hay instrumentos de inversión, hay muchísimos, simplemente hay que investigar bien cuál es el que se acomoda a tus necesidades. Ahora, Exacto. todos estos temas que estamos mencionando previamente hacen que la gente o normalmente los más grandes piensen que a nuestra generación le gusta la convivencia, el tener roomies, el tener vivir con desconocidos para poder solventar los gastos. Y es que la realidad es que solamente el 1% de nuestra generación, de los millennials, son sujetos a créditos hipotecarios. Solo el 1%. Dado que también la oferta de vivienda es más alta, más bien la demanda es más alta que la oferta, los precios de las casas son excesivamente elevados, como tú mencionaste que un departamento más o menos ahí anda por los 1.200.000, un departamento. Y pues realmente una realidad ya se ha hecho que tengas que compartir vivienda hasta con desconocidos, tener... Que aquí, camarada, aquí hay una cosa que también quería mencionar. Sí. Creo que hablando por México, están muy acostumbrados a que sea como que casa, pensar siempre en casa porque es como grande o 2 pisos. O no compartir terreno el terreno, ¿no? Pero creo que también no está mal pensar en departamento porque finalmente como se va abarcando y se va haciendo más grande la ciudad, ya te es más complicado si vives acá llegar hasta acá o al centro. Ya es complicado porque se tiene que estirar mucho la ciudad porque la gente quiere casa. Pero también hay que pensar que se puede mucho hacia a lo vertical y poco a poco hay zonas acá por donde vivo o por donde vivimos que ya están haciéndose más edificios y claro, ya son edificios con lujos y todo esto, pero hay detalle.
Estos son edificios que, o sea, el departamento está muy bonito, que tiene ahí su balconcito, todo lindo. Incluso los edificios tienen hasta zona deportiva, con alberca, con gimnasio, tienen varias cosas. Muchas amenidades. Pero también, déjame decirte, pinches departamentos en 5 millones de pesos. Y es como, cabrón, hagan un edificio que esté más modesto, o sea, no le frieguen. También ahí está imposible pagar con un crédito de vivienda, de hecho es más, casi puedo decir que difícilmente un crédito de vivienda te llega a dar el millón. Difícilmente. Sí, Lo máximo que te bien. están dando son 800,000 pesos. Y si bien te va. 900,000, depende de cuánto ganes, ¿no? Y para no que es tengas te den la gran y para que tengas esa línea de crédito debes de ganar arriba de 50,000 pesos mensuales, más o menos. Exacto, o sea, son cosas que también ya no concuerdan en la lógica. Entonces, ojo también con eso, porque son detalles y hay que pensar ahí entonces, entonces, si tengo una pareja, pues bueno, pensar si en pareja compramos juntos un departamento, una casa. O sea, es complicado, pero también hay que pensar en eso, porque si no, entonces en tu futuro, ya pensionado, imagínate que ya dices, ya, por fin, ya no trabajo, ya tengo, qué sé yo, 70 años, ya no voy a hacer nada, voy a vivir de mi pensión, pero y tu pensión son 5,000 pesos y tienes que pagar 4,000 de renta. Sí, no. O sea, ¿vas a vivir con 1,000? Es complicado, por eso también hay que pensar en la casa. Y la casa, pues, no se paga en 2 años, 3 años. Que no deja de ser un activo para ti, que si tienes 20. Y si tienes la emergencia, pues la vendes y punto. Pero al fin y al cabo es un activo, es algo que ahí tienes para cualquier emergencia. Y claro, quiero mencionar otra cosa. Aunado a que solamente el 1% de nuestra generación millennial es sujeto de crédito hipotecario, los censos indican que cada vez se vive más alejados del centro de la ciudad y de los centros de trabajo. Sí. A veces hasta 2 o hasta 3 horas de distancia del centro de la ciudad, porque pues es la oferta que puedes pagar. Y eso también está cañón. Es donde ya una casa te llega a costar poquito menos de 1 millón. Pero está cañón vivir tan lejos. Yo no viviría tan lejos, sinceramente. O sea, es complicado, a menos que también te encuentres un trabajo cerca de donde vives. Y que te paguen lo que querías, pues es complicado. Sí. Mira, con todos estos temas, realmente lo que estamos visibilizando es que, no es imposible, pero sí es muy difícil salir de esta realidad. Y la única realidad es ser consciente, ¿no? Hay que ser conscientes, hay que manejar un buen nivel de educación financiera y lamentablemente, y hay que decirlo también, hay que buscar fuentes de ingresos adicionales. Claro. Normalmente puedes decir, es que gano bien, pero realmente si vemos cómo están las cosas parece que nunca va a ser suficiente y no es la cosa de avaricia, es que realmente hay que estar preparados para las cosas que vienen y al menos las que estamos viviendo actualmente están bien cañonas y eso solamente visibiliza que la mayoría de nuestra generación no tiene, pues está endeudada y por lo mismo no tiene acceso a una vivienda. Y muchas veces, incluso hasta hay un dato ahí revelador que dice que de cada 5 millennials, uno tiene que regresar a casa de sus padres porque ya no puedes continuar con su situación, ¿no? Precisamente de las deudas y de que no tiene casa. Híjole, pues mira, me parece triste esto, pero a la vez importante saberlo, aunque, camarada, se nos acabó el tiempo. Pues mira, díganos por favor, opínenos en la cajita de comentarios qué piensan. Si quieren que hablemos más sobre este tema, si quieren podemos investigar datos un poquito más concretos si es que lo necesitan o algunos tips o algunas cosas, pero escríbanlo con toda confianza y pues sí, bueno, no pensemos en lo horrible y en lo fatal, sino pensemos en qué podemos hacer para mejorar, ¿sale? Esa es más que nada la idea con la que a mí me gustaría que se fueran. Sí. Sobre todo este tema ya ha ayudado para reflexionar en qué punto estamos parados y de qué forma podríamos mejorar pues a futuro, ¿no? Y pues bien amigos, antes de que se nos termine el tiempo, gracias por acompañarnos. Sin duda fue un tema escabroso, creo que incluso hasta nos volvimos a quedar cortos de tiempo, pero bueno, en general ya tocamos todos los temas. Así que no olviden seguirnos la próxima semana, seguramente el tema de la semana que entra será igual de interesante. Así que nos vemos la semana que entra. Cuídense, nos vemos. Bye. Adiós.